Buenas tardes, mi nombre es José Ricardo Torres y esta es mi tarea sobre la actividad 2 sobre la investigación cualitativa. Para empezar, la etnografía tiene origen en los años 70 en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. La etnografía describe creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades. Contiene 6 fases, las cuales son delimitación del grupo o comunidad, recolección de datos de manera abierta sobre aspectos generales de la cultura. El siguiente es elaborar un reporte de recolección y de análisis abiertos. La cuarta fase es ampliar las observaciones, buscar casos externos sobre los temas culturales. El quinto es elaborar el informe final y el sexto obviamente es verificar el reporte con los participantes. Contiene 4 instrumentos de recolección, los cuales son recopilación de documentos y materiales culturales, observaciones en general, acciones, el tercero es acciones e interacciones que constituyen la realidad, y el cuarto es el estudio directo de personas o grupos. Este posee varias características, las cuales son que la primera representa una manera o un estilo de vida. La siguiente es que poseen una finalidad en común. La siguiente es que implican más de una persona, es decir, que pueden ser grupos pequeños como una familia o también grupos grandes, ya como una comunidad indígena, por decir un ejemplo. El siguiente es el análisis de datos. Acá se debe tener en cuenta el entorno y las condiciones socioculturales del grupo o cultura que se va a estudiar. Eh, 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 ya. Etnografía virtual. La etnografía virtual se dio origen más que todo, como lo dice el mismo nombre, ¿sí o no? Desde el punto virtual, por decirlo así, desde el entorno online. ¿Qué es? La etnografía virtual se refiere a un enfoque de investigación etnográfica que se lleva a cabo dentro del entorno online, es decir, dentro del Internet. Los etnógrafos interesados en estudiar la cultura normalmente suelen realizar trabajo de campo para sumergirse en la cultura en línea y las comunidades que hay en ellas. Posee 4 fases, las cuales son: la primera es que selecciona el campo de estudio, los interrogantes de investigación, el objeto o objetos de estudio. El siguiente es que selecciona los informantes, las fuentes de datos. El tercero es que planea y organiza las estrategias de trabajo de campo virtual, archivo y soporte de la información. Y el cuarto es el análisis de información y de evolución sistemática de los resultados. En esta posee, o sea, tiene como instrumentos de investigación los análisis de blogs, foros, chats, redes sociales, etcétera. Y asimismo también tiene como otro instrumento las herramientas analíticas y de programación tecnológica. Las características de la etnografía virtual es que se tiene acceso a una gran cantidad de información a través de múltiples formatos como video, texto, fotografía, etc. Los datos que se pueden obtener en tiempo real para hacer un análisis más efectivo. Los participantes se sienten más cómodos al dar al dar su retroalimentación, debido a que pues no sienten la presión del encuestador, por decirlo así. Y la otra característica, que también es una gran ventaja, es que la investigación se puede realizar desde cualquier lugar y pues a cualquier hora. El análisis de datos, para hacer el análisis de datos se debe priorizar los grupos objetivos de estudio
mediante calificaciones como edad, ubicación, geografía, intereses, y cabe recalcar que obviamente es de manera virtual. El siguiente es la teoría fundamentada, la cual se da o surge en 1967 y fue propuesta por Barney Glaser y Ansel Strauss en el libro The Discovery of Grounded Theory. Más que todo, esta teoría se centra en el interaccionismo simbólico, eh, y pues se clasifica en sistemático y emergente. Posee 5 fases, eh, las cuales son la recolección de datos, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y visualización de la teoría. Eh, la teoría fundamentada por lo general incluye como instrumentos de recolección un diagrama emergente, un conjunto de preposiciones, es decir, las hipótesis, los memos analíticos, que estos siempre buscan la evolución de la teoría y su fundamentación, y el muestreo teórico. Algunas de las características de la teoría fundamentada es que se puede trabajar de manera práctica y concreta, es sensible a las expresiones de los individuos del contexto considerado y se puede representar toda la complejidad que se descubre dentro de la misma en el proceso. Para el análisis de datos, más que todo busca enfocarse en acceder a la comprensión humana y de cómo funciona el mundo en general. También se adapta al estudio de la realidad social. El siguiente es el estudio del caso. Este surge más que todo en la investigación psicológica, educativa y médica. Este estudio se enfoca en un caso específico de una sola persona o de un solo grupo, el cual es exclusivo y particular de esa persona. Son 5 fases las que se desarrollan dentro de este estudio, las cuales son selección de caso, elaboración de preguntas, localización de fuentes y recopilación de datos, análisis e interpretación de la información y los resultados. Y el quinto es la elaboración del informe. El estudio del caso tiene los siguientes instrumentos de recolección de análisis, los cuales son aplicación de encuestas, análisis de documentos y por último la observación. Los estudios de caso se caracterizan por ser particularistas, esto es decir, que estudia intensiva y profundamente un fenómeno. También es descriptivo, o sea, es decir, que diferencia las partes que componen el todo. Heurístico, es decir, que crea nuevos significados para ampliar las experiencias. E inductivo, que es decir, que descubre relaciones y genera hipótesis. Para el análisis de datos, se tiene en cuenta la medición de 2 o más variables que intervengan en la investigación de manera comparativa. Bueno, el siguiente es la investigación-acción. Este surge en la década de los años 40 como un método de intervenir en los problemas sociales. Su propósito fundamental es que se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para diferentes programas, procesos, reformas, etc. Lewin identificó 4 fases de la investigación-acción, las cuales son planificar, actuar, observar y reflexionar. La investigación-acción contiene los siguientes instrumentos de recolección de datos, los cuales son decisión de grupo y compromiso, foros o grupos de diálogo, y participación de los afectados en la investigación. Como característica principal es que implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades. Es decir que pues como ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, pues es mucho más fácil que se pueda solucionar. Para el análisis de datos se debe tener en cuenta el grupo de estudio e investigación
como fuente primordial de análisis, ya que son ellos mismos quienes deben realizarlos. Y por último tenemos la fenomenología. El pionero de esta rama es Edmund Husserl, y la fenomenología pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia. Tiene 4 fases, las cuales son lectura general de la descripción de cada protocolo. El segundo es la delimitación de las unidades temáticas. El tercero es la determinación del tema central que denomina cada unidad temática. Y el cuarto es la expresión del tema central en lenguaje científico. La fenomenología posee los siguientes instrumentos de recolección, los cuales son análisis de situaciones, experiencia y observación. Como característica principal es que estudia casos concretos, y este método es aplicado usualmente en la investigación psicológica. También es muy observacional y flexible. Sus enunciados son válidos en un tiempo y lugar específico. Y por último, para el análisis de datos, se debe tener en cuenta el grupo de estudio de investigación como fuente primordial de análisis, y también tener en cuenta experiencias documentadas o previas de personas a criterio que pueden ser consideradas. Se basa en experiencias compartidas. Muchas gracias.